Hoy en Los Doctores. Las encías inflamadas no solo afectan la sonrisa. Cuando le pone a uno que le sangra cuando uno se lava los dientes o que no aguanta comer porque siente sensibilidad. También pueden ser una señal de alerta sobre la salud general de su cuerpo. Descubra la relación entre la inflamación de las encías y enfermedades crónicas. Además, la prediabetes es una condición silenciosa que muchas personas pueden tener sin saberlo. Que empieza cuando ya la glucosa está más de 100. La prediabetes casi no presenta síntomas, pero hay señales de alerta que debe conocer. Acompáñanos en la cita médica de Hoy en Los Doctores con Pablo Campos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Los Doctores. Siempre un placer que esté con nosotros aquí en Teletica. Como todos los miércoles, los acompaña Susana Peña. Hoy es su día libre y estoy en su lugar con un tema que a todos nos tiene que importar mucho porque está relacionado a nuestras encías, que a veces normalizamos el sangrado hasta el cambio del color de las encías, pero hay señales que nos pueden indicar sobre otras enfermedades que vamos a conocer hoy con nuestro doctor invitado, el doctor Alonso Casafont. Él es especialista en medicina oral. Así que, doctor, buenos días y bienvenido. Gracias, Pablo. Te agradezco mucho la invitación. Como decía al principio, a veces normalizamos que las encías sangren o hasta cambien de color, pero ¿cuáles son esas señales que indican que algo está mal? Bueno, principalmente ya con el sangrado deberíamos indicarnos de que algo está ocurriendo, ¿ok? La encía, al igual que la piel, es un epitelio que no sangra. Yo siempre le digo a mis pacientes, si ustedes se golpean y empiezan a sangrar, pensarían algo está ocurriendo. Igual ocurre con las encías. Sin embargo, hemos normalizado ese tipo de enfermedad. Ahora, 95% de los casos siempre tenemos, aunque sea un punto en la boca que haya sangrado. ¿Por qué razón? Por presencia de bacterias, ¿ok? Pero el sangrado es como la primera señal de que tenemos inflamación. Doctor, ¿cuándo esa señal o cuándo ese sangrado, ese cambio, la inflamación, el cambio de color, nos están diciendo cuídese porque algo está pasando? Ok, principalmente ya existen pacientes que comienzan con el sangrado y no lo pueden controlar, incluso pacientes que después de cepillarse sangran inmediatamente, ok, pero ¿en qué momento tenemos que decir, ok, algo me está pasando? Cuando comenzamos a observar que el diente se comienza a mover. En ese momento que el diente se comienza a mover significa que no solamente está sangrando, sino que por dentro de la encía hay un cambio significativo en la altura del hueso. Entonces, al perder ese hueso, vamos a empezar a tener un movimiento del diente. Entonces, eso es un momento en que debemos decir, ay, aquí ya me pasé más bien. Doctor, si utilizamos alguno de los gráficos que usted trae para mostrar, ¿cómo Claro. sería ese cambio, esa modificación? Nosotros podemos observar que en esta zona podemos ver que... Vamos a ponerle en esta pantalla de acá, en esta cámara de acá, doctor. Perfecto. Ahí usted lo tiene en sus manos mientras continúa explicando, doc. Muy bien, nosotros podemos observar que por lo general nosotros tenemos una encía con una buena arquitectura, ¿ok? Donde únicamente se debe ver la parte blanca del diente, ¿ok? Cuando comenzamos a tener inflamación de las encías, comenzamos a observar alrededor del diente una inflamación roja. La encía per se debe ser un color rosado, ¿ok? ¿En qué momento debemos preocuparnos? Cuando ese color comienza a ser un color morado rojizo y no solamente eso, empezamos a notar problemas en el cual comenzamos a perder encía. Esta pérdida de encía ya nos empieza a demostrar que no solamente el problema viene en la encía, sino que ya pasamos al hueso. Doctor, ¿y es cierto que eso está relacionado a algunas enfermedades crónicas? Muchísimo. Que van desde la diabetes, hipertensión. Muchísimo, muchísimo. Ya, ¿Por qué? Múltiples médicos ya han hecho consensos en el cual se ha visto que la enfermedad periodontal, ¿verdad? Que es la enfermedad del hueso de las encías, ocurre que hace una inflamación sistémica en todo el cuerpo. Por decirlo así, tener inflamación en la boca nos hace tener inflamación en todo el cuerpo. Al tener inflamación en todo el cuerpo nos puede conllevar a tener un riesgo mayor de diabetes, nos puede conllevar a tener un riesgo mayor de un infarto, nos puede conllevar incluso en mujeres embarazadas a tener un parto pretérmino. Doctor, entonces eso quiere decir que si uno tiene sangrado, inflamación o cambio de color de las encías, podría estar relacionado a inflamación del cuerpo. Perfectamente, o sea, ¿en qué parte? La inflamación general. Entonces, una persona, por ejemplo, diabética,
¿verdad? Y le sumamos a eso que tiene enfermedad periodontal, es igual que una persona que tiene esta condición y no se cuida en la alimentación. Doctor, y hablamos de inflamación interna, porque externa uno se la ve o se la siente. Interna, completamente interna. Estamos hablando a nivel de proteínas. Ok. Exactamente. Doctor, ¿también hay alguna relación con las enfermedades del corazón, es cierto? Perfectamente, principalmente la aterosclerosis, ¿ok? Que es una inflamación a nivel de las arterias. ¿Qué es lo que ocurre? Que la inflamación causada por la enfermedad periodontal lo que puede provocar es que una placa de ateroma, o sea, se desprenda de la arteria y eso pueda llegar al cerebro y causar algún tipo de infarto. 10:05 minutos de la mañana, invitados para que hagan sus preguntas por medio de WhatsApp al 6477-7778 que está ahí en su pantalla, o ya casi en el consultorio puede llamar al 2290-6235 para que le haga las preguntas al doctor. Preguntas que también le hicimos a la gente en la calle y aquí usted tiene que ver cuáles fueron las respuestas. Cuando le pone a uno que le sangra cuando uno se lava los dientes o que no aguanta comer porque siente sensibilidad. Y tal vez los dolores de muela o picaduras de los dientes o algo. A veces dolor al morder, al masticar. Yo lo visito cada año, sí, porque me limpian los dientes, entonces yo voy a que me los limpie. Cada 5 o 6 meses. Doctor, ¿y podría ser eso una causa? Que la gente o casi no vamos donde el odontólogo, uno generalmente va cuando tiene algo. Por lo general, fallando. exacto, uno va cuando tiene un problema. Sin embargo, la boca es un medio húmedo y lleno de bacterias. Bacterias buenas como bacterias malas. Depende de cada cuerpo qué tanto las puede controlar. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Al ser una zona bastante húmeda, tenemos que se empieza a llenar de placa, sarro, bacterias. Entonces, si no vamos entre los 6 meses, podemos tener un mayor acúmulo de estos. Si las encías sangran cuando uno se está cepillando o se pasa el hilo dental, ¿es normal o también es una señal? Es una señal. La encía per se no debería por qué sangrar. Sangra porque hay una inflamación y hay inflamación porque hay bacterias pegadas al diente. Doctor, ¿y hasta el color de la sangre podría ser otra señal? No, con respecto al color por lo general no, ya que son capilares muy chiquitos, entonces casi siempre tienen la misma consistencia, pero el color de la encía sí. ¿Y cuál es el color normal de la encía? Un rosado coral. ¿Cómo cuál? Se puede decir más o menos como ¿ok? Es un rosadito. Ahora, el problema es cuando comenzamos a observar que se empieza a poner morado entre los dientes. Esa encía entre los dientes está morada, significa que ahí adentro hay un sarro que nos está creando inflamación. Entonces, si ese es el color normal, si quiere me lo presta mi doc. Sí, claro. Y yo lo voy a poner aquí para que O también. le puedan hacer. Es un poquito más pálido y es un poquito más rosado. Si estos son dos colores, digamos que normal. Ajá. ¿verdad? Y depende de la tez de cada persona también. Ajá. Hay encías más oscuras. ¿Dónde se dan modificaciones o el cambio de color? Principalmente lo vamos a ver en la encía entre los dientes, en ese triangulito rosado que podemos observar. Como aquí. Exactamente. Ahí es donde vamos a observar que hay presencia de sarro. ¿Por qué? Porque la encía se inflama, ya no se ve el triángulo, sino se ve más gordito y adentro hay un sarro que hay que remover adecuadamente. ¿Y eso cambia de color que como moradito? Un moradito, blanco? un inflamado, como un moretón. ¿Y cuando se ve blanco? Cuando se ve blanco es porque hay más bien ausencia de irrigación, ¿verdad? Y eso puede ser por algún otro tipo de enfermedad. Doc, ¿la gente consulta a tiempo o se atrasa cuando tiene ese tipo de condiciones? Al principio se atrasan, ¿verdad? A este tipo de pacientes por lo general los vemos cada 3 meses y les damos una buena técnica de cepillado, los mantenemos en control. Después los pasamos cada 6 meses y ya ellos regresan y podemos observar que más bien son pacientes que tienen muy buena higiene, ya que están constantemente en la consulta y cuando llegan a la casa se cepillan muy bien y ya son como más juiciosos en ese sentido. Aquí no estoy revisando las mías, no las voy a poner en cámara, pero sí me las veo como, se ven normales, esto que no se ve como blanquito. Sí, se ve completamente normal. Ahora, Okay. En muchas ocasiones la encía baja y eso es lo que llamamos una recesión gingival, pero no es que haya una enfermedad, sino una condición. ¿Y cuando la encía se va comiendo el diente también? A ver, tanto así que se coma el diente no va a ocurrir, o más bien decís vos que lo sí, cubre. que lo va cubriendo, sí. Que lo va cubriendo, eso a veces ocurre más bien cuando hay la misma inflamación,
¿verdad? Muchas veces llegan pacientes y me dicen, doctor, es que me quiero hacer unas carillas. Y uno lo revisa y ve el diente chiquito. Y uno dice, uy, ¿qué es esto? Pero cuando uno comienza a hacerle la limpieza y la valoración y quita todo ese sarro, la encía ya desinflama y ya tiene una tonalidad y una forma muchísimo más bonita. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas por medio de WhatsApp al 6477-7778. Ahí ya estamos recibiendo aquí por el teléfono algunas de sus preguntas. O en pocos minutos, yo calculo que en menos de 5 minutos, vamos a abrir el consultorio para que usted le haga preguntas al doctor. Por el análisis y el conocimiento suyo, Doc, han determinado pacientes relacionados al caso, o sea, que se relacionen entre sí, los más comunes. A nivel de enfermedades sistémicas, ¿te referís? Sí, claro. Por ejemplo, se ha encontrado que existe una causabilidad entre la diabetes y la enfermedad periodontal. ¿Qué quiere decir eso de manera cristiana? Que tanto una persona con enfermedad periodontal puede llegar a presentar diabetes como una persona diabética puede llegar a tener enfermedad periodontal. O pacientes que tal vez no tienen un buen control de la glicemia o el azúcar y una limpieza muy buena puede ayudar a dar un empujón a este tratamiento. ¿Y eso es más común en mujeres que en hombres, no? No. Por lo general, en la parte de enfermedad periodontal es muy similar. Viene más al caso de cómo es su técnica de cepillado. ¿Y cuál debería ser esa técnica de cepillado? Yo siempre bromeo, ¿verdad? Y yo siempre digo a los pacientes que cuando vayan a cepillarse lo hagan como cuando una mujer se desmaquilla o cuando hace un skincare. O sea, tomar su tiempo, buena luz, buen espejo, porque muchas veces uno ve a las personas... 30 minutos. Exactamente, por lo menos. No, pero que en las noches sí le dediquen un buen tiempo, porque muchas personas se cepillan los dientes viendo al celular, se cepillan los dientes viendo el tele, y ¿quién se va a maquillar bien viendo el tele o viendo al celular, verdad? Bueno, hay mujeres que sí, yo he visto a unas hasta manejando. Eso sí es cierto. O se lavan los dientes casi durmiendo. Totalmente. Entonces, si uno no revisa, uno no lo va a hacer bien. O sea, revisar es el secreto. Doctor, ¿y a partir de qué edad es más común esto? Porque uno a veces también lo ve en niños y uno también... Bueno, la enfermedad periodontal es una enfermedad que uno espera que empiece a ocurrir después de los 40 años, ¿ok? Por lo general. Sin embargo, hay enfermedades en el cual desde jóvenes, estamos hablando de 14, 15 años, comienzan a perder el hueso de sus dientes de manera muy acelerada. Sin embargo, esto tiene que ver más con antecedentes familiares o incluso quienes les transmitieron desde pequeños las bacterias. ¿Por qué? Porque cuando uno es un niño no tiene toda la capacidad de responder ante las bacterias. Y si un adulto le está dando bacterias, o sea, le comparte el tenedor, da besos, ¿qué es lo que ocurre? Esas bacterias van a afectar al muchacho. Entonces, a los 20 años empiezan a tener enfermedad de los dientes como si tuvieran 60 años. Sí, porque usted antes decía una de las causas que, por ejemplo, los dientes empiezan a aflojar, ¿verdad? Desde el color, el cambio de las encías o la inflamación. Y uno con el paso del tiempo o la edad más acercándose en personas adultas mayores podrían normalizar y ligan todo ese tipo de cambios al aumento de la edad. De la edad, claro. Y a ver, es esperable que tengamos al igual con un envejecimiento corporal, tengamos un envejecimiento a nivel dental. Los dientes se nos vuelvan un poco más amarillos, las encías nos bajen un poco, ¿ok? Pero lo que no es normal y lo que no debemos normalizar es que comienza a haber movilidad, comienza a haber sangrado, dolor al masticar, ¿ok? Y que comience esto ya a afectar nuestra dentadura. Incluso pacientes que llegan y me dicen, doctor, se me abrió el espacio entre los dientes sin ninguna razón. Cuando tomamos la radiografía podemos observar que no hay hueso, entonces claro, los dientes comienzan a modificar su posición. ¿Y qué pasa con los adultos mayores que, por ejemplo, tienen prótesis? En el caso ¿Qué pasa con esas encías? En el caso de los pacientes con prótesis, al quitar el diente, entonces la bacteria ya no busca el diente. El cuerpo es muy inteligente. Entonces, cuando la bacteria se pega al diente, el cuerpo ataca a esa bacteria. Pero cuando llega donde esa bacteria se da cuenta que la bacteria no la puede quitar, ¿ok? Necesita un instrumento para poder quitar ese sarro. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Ataca las estructuras que sostienen el diente. O sea, el mismo cuerpo, por decirlo entre comillas, se autoataca. Entonces, al quitar el diente, no hay enfermedad periodontal. ¿Qué atacaría ahí, como el nervio? No, el hueso que está alrededor del diente. Okay. El hueso y la encía que está alrededor del diente lo ataca, comienza a bajar hasta que llega un punto en que ya el diente se cae. Entonces es una señal peligrosa para una persona adulta mayor que tiene prótesis, no tiene dientes y aún así le sangra o le inflama las encías. Ya no le va a inflamar per se por el sarro porque ya no está el diente. Pero si un paciente adulto mayor que no tiene dientes comienza a tener alguna inflamación y utiliza algún tipo de prótesis, lo que hay que revisar es el ajuste de esa prótesis.
¿ok? Porque puede ser que como si tuviéramos un zapato que no nos queda. Entonces eso quiere decir que la conexión del diente con el organismo, yo me imagino, ¿verdad? Como somos un cableado eléctrico, Exacto. es el mismo nervio o la raíz del diente que va al resto del cuerpo y le dice a uno que hay inflamación, desde el cerebro, el corazón. Todo. El diente está agarrado a un ligamento y ese ligamento se agarra al hueso, ¿ok? Cada vez que vos comes, ¿ok? Hay algo que se llama una bacteremia transitoria. ¿Qué quiere decir eso? Que las bacterias entran a nuestro organismo, ¿ok? Si sos una persona sana, tu cuerpo va a tomar esa bacteria y la va a eliminar. Pero si sos una persona diabética, si sos una persona con un problema cardíaco, si sos una persona que tiene algún reemplazo de cadera o de rodilla, esa bacteria se puede alojar a nivel de esas zonas. En el caso del corazón, las bacterias se alojan en el corazón. Incluso estudios recientes nos han dicho que han encontrado bacterias orales a nivel de mente, entonces del cerebro. ¿Y eso qué ha llevado? A hacer una relación que todavía está en estudio entre la enfermedad periodontal y el Alzheimer. 10:16 de la mañana, nos vamos de una vez al consultorio. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas por WhatsApp al 6477-7778 que están ahí en pantalla. Nos puede llamar de inmediato al 2290-6235 que el doctor Casafont va a empezar a responder sus preguntas, como esta primera que dice: buenos días, mi nombre es Marlene. El 23 de febrero me sacaron una cordal. A los 15 días otra muela, pero desde un día antes, o sea el 22 de febrero, tengo parte de la cara adormecida y no se me quita. Estuve internada porque tuve una bacteria producto de las extracciones, con antibiótico y penicilina en la vena, pero necesito saber por qué mi cara sigue adormecida. Bueno, en este caso, en muchas ocasiones cuando se remueven las cordales se debe a que ellas por sí mismas no pudieron salir, comienzan a crear una inflamación. Dependiendo del paciente, muchas veces enviamos terapia antibiótica antes de hacer el procedimiento de las cordales para bajar esa carga bacteriana. Se hace el procedimiento y tenemos menos riesgo de una infección como le ocurrió a ella. Pero cuando ocurre que empezamos a sentir adormecido, lo que es principalmente la zona de la barbilla después de una cirugía de cordal, significa que hay una cercanía al nervio. La cordal estaba muy cerca de un nervio, que es el nervio que nos da sensibilidad en toda esta zona. No significa que durante el procedimiento se tocó el nervio. Lo que significa es que el cuerpo, de una manera como cuidándose, se adormece, ¿verdad? Okay. Entonces el paciente terminó el procedimiento y puede pasar incluso 6 meses sintiendo la barbilla adormecida. A eso es algo que le llamamos parestesia y es un riesgo muy común que puede ocurrir en las cordales. Muy buena esta pregunta y dice, cuando me lavo los dientes a veces me sangran las encías. Yo tengo familiares diabéticos, ¿puede ser que yo también sea diabética? Tal vez no es que seas diabético, pero sí sería bueno comenzar a revisarse, ¿ok? Porque la enfermedad periodontal puede ser una predisposición a tener diabetes, ¿ok? O al revés, si tu familia tiene un antecedente de diabetes, esto te puede estar llevando a tener una enfermedad periodontal, o sea, es bidireccional. ¿Qué revisión debería hacerse? Que se haga una hemoglobina glicosilada, principalmente con la hemoglobina glicosilada vamos a ver cómo ha estado sus niveles de glicemia en los últimos 3 meses. Entonces, con eso ya, y obviamente buscar a un médico endocrinólogo, eso podría ser también una muy buena opción. Ahorita vamos a tener uno. Exacto. Para conversar sobre eso también. Otra de las preguntas dice, tengo 33 años y hace un tiempo tengo un problema que por un tiempo me sangra la encía sola y se me quita por otro tiempo, pero luego regresa. Bueno, eso habría que revisar. En muchas ocasiones puede que el paciente no se esté higienizando bien cuando comienza y empieza a ver el sangrado, más bien se obsesiona un poco y comienza a cepillarse mejor, disminuye, pero al tiempo vuelve a aparecer. Ahí lo que hay que revisar es si hay algún tipo de sarro metido y que no le esté ayudando a quitarse por completo el problema. Pero como le decía, la encía no debería por qué sangrar. Tengo más de 4 meses de sangrar cada vez que me lavo los dientes y las pastas dentales no hacen nada. ¿Esa es una solución? No, ya las pastas dentales no le van a hacer nada. ¿Ok? Si ya tenemos un sangrado, lo que conlleva es quitar de manera mecánica por medio de una limpieza el sarro. Dice, yo tengo periodontitis, tengo que tener una buena higiene. ¿Qué me recomienda? ¿Algún aparato para ayudar en casa? Bueno, eso es un poco discutible, ¿verdad? Yo siempre he pensado que en pacientes jóvenes
una buena, correcta técnica de cepillado va a ser más que suficiente, ¿ok? Cepillos eléctricos no va a ser la diferencia, ¿ok? Y otra cosa es también, no todo paciente necesita enjuague, pero un paciente que tiene ya un antecedente de enfermedad periodontal va a requerir de algún tipo de enjuague medicado para poder mantenerse en control. Como esos aparatos que echan agua a presión. El Waterpik es una muy buena opción, pero es un coayudante. Nada le quita el trabajo. No es solución. No es solución. Y nada le quita el trabajo al hilo dental. Mi nombre es Zuli, me lavo los dientes 3 o 4 veces al día, pero siempre ando las encías inflamadas. Eso afecta a que me duela la mandíbula o a que me dé dolor de cabeza. O sea, ella pregunta si eso está relacionado a que le duele la mandíbula o le da dolor de cabeza. Muchas veces siento que me incomoda la mordida. Bueno, no está relacionado cómo está la encía con dolores de cabeza, ¿ok? Sí hay que revisar qué tan inflamadas están las encías porque podemos tener dos tipos de inflamaciones. Puede que tengamos una encía que es engrosada, parece inflamada pero no es enferma, o tengamos una encía que sí tenga algún tipo de enfermedad. Entonces, en esos casos sí es necesario hacer una buena limpieza. Sin embargo, si ya está teniendo problemas en la musculatura y en la mordida, podríamos pensar que ya tenemos un problema más de bruxismo, o sea, que el paciente está apretando los dientes. 10:21 de la mañana, doña Gabriela desde Liberia. Buenos días. Buenos días. Adelante con su consulta. Vieras que quería consultarle al doctor que es que siempre he tenido sensibilidad en algunas piezas dentales. No logro usar hilo dental porque siempre sangro y se me inflama después del uso. Hace un mes comencé con muchos mareos, dolor en la parte del cachete, en el oído, se me inflamaba y no tenía diabetes ni hipertensión. Entonces fui al odontólogo y me dijeron que las encías están bien, que era un problema de una cordal que ya me sacaron y hay otra que está quebrada. Mi pregunta es normal los mareos por problemas de encías? ¿Por qué la sensibilidad y por qué los dolores si me dicen que las encías están bien? Y si tiene alguna relación lo que es el tema de los mareos. ¿Y ya le quitaron la cordal? Me quitaron una, la extrajeron y la otra que está quebrada me la dejaron ahí. Eso fue hace 7 días. Ok, sí, bueno, con respecto a los mareos no le veo ninguna relación. Sin embargo, si ya tiene una cordal que se encuentra en mal estado y hay que extraer, eso sí le puede estar generando algún tipo de dolor. Entonces sí es necesario quitarlo. Bueno, le quitaron una cordal y la otra estaba quebrada. Y la otra está quebrada y no se la han quitado. Entonces, hasta no quitar esa otra cordal o diente, hay que ver si es uno de los causantes. Con respecto a la sensibilidad, ¿qué es lo que ocurre? Si la encía se nos ha ido disminuyendo o bajando y exponiendo la raíz, eso aumenta nuestra sensibilidad. Entonces hay que revisar muy bien si tiene algún tipo de cuello por donde está entrando mayor el aire y le causa más molestia. Doña Mari Ortega consulta por WhatsApp. Me hice una infiltración de hueso recientemente, hace unos 9 días, y aunque tomé los medicamentos sigo sintiendo un sabor horrible a pus, pero es cuando trago. ¿Qué podría hacer? Bueno, está muy reciente, ¿verdad? Si le hicieron algún tipo de colocación de hueso, sí sería bueno que consulte con su odontólogo, ¿verdad? Y revisar que esté bien cerrada la herida donde se hizo el procedimiento, ¿ok? No sería normal que después de 9 días tenga un sabor purulento, que es lo que ella está diciendo, ¿verdad? Entonces sí es importante que se revise con su odontólogo un control posoperatorio. Don Nelson desde Naranjo, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo dijeron? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Ya pasé una consulta al doctor. Adelante, el tiempo es suyo. Ok, es que la hija mía está como 2 meses de embarazo y tiene una muela que le está afectando mucho, pero según le dijeron en la caja que no se puede extraer la muela por el embarazo. Entonces no sé si será cierto o qué se puede hacer. Gracias por su consulta, Doc. Esa es una excelente pregunta y es que principalmente ella está con 2 meses, está en el primer trimestre de embarazo. El primer trimestre es cuando está toda la formación del bebé. Entonces en muchas ocasiones uno como odontólogo se encuentra un poquito más con temores de que debido a una radiografía o algún tipo de procedimiento vaya a afectar. Por lo general, terminando el primer trimestre con un visto bueno por parte del ginecólogo, se le puede hacer el procedimiento odontológico. Otra de las preguntas por WhatsApp, Luis Ureña. Yo padezco del nervio trigémino. Y cuando voy al dentista se me activa el dolor. ¿Qué puedo hacer para corregir eso? Bueno, existen especialistas en dolor orofacial,
¿verdad? Okay. Incluso neurólogos que lo pueden controlar por medio de medicamentos, por medio de antidepresivos u otros, para disminuir ese dolor del nervio trigémino. ¿Qué es lo que ocurre? Al ir al odontólogo obviamente no es cómodo. Uno está sentado, asustado y con la boca abierta. Entonces termina uno muy fatigado dependiendo del procedimiento. Es esperable que un paciente con este antecedente, después de una cita odontológica, le dispare el dolor. Ahora vamos con otra de las consultas vía telefónica con don Edith Fernández. Buenos días. Doña Edith. Adelante con su consulta. Gracias, buenos días. Adelante. Gracias. Es lo siguiente, yo soy adulta mayor y necesito saber si el doctor me dice si es normal que después de cierto, la edad de uno, la encía de arriba se vaya desgastando. Yo tengo prótesis, pero no hay problema, a mí no se me cae ni nada, pero sí siento la encía que se va desgastando. Muy bien. Muchas gracias por si su es normal en el adulto mayor. consulta, vecina. Gracias a usted. Es esperable, es esperable que dependiendo de nuestras encías, hay encías delgadas y encías gruesas. En una encía delgada, con el envejecimiento, tengamos que se nos empiecen a subir. Ahora, ella mencionaba que utiliza una prótesis. También hay que revisar que los ganchitos de la prótesis no le estén tocando la encía o generando algún trauma. Muy importante la técnica de cepillado. No siempre, no todos los pacientes ocupan solamente cepillo suave, pero en pacientes que tienen encías delgadas sí se indica un cepillo suave. Y sobre eso que usted menciona, hay una pregunta aquí de una señora que dice: soy una mujer de 43 años, tengo los dientes encaramados, los colmillos. Nunca me quise poner frenillos por miedo, pero ahora me los quiero poner. Me indican en la clínica que visité que no me pueden poner frenillos porque tengo muy poca encía, que lo único que pueden hacer es limpieza, porque se pueden quedar los dientes en la mano. Bueno, cuando uno se coloca ortodoncia, por lo general viene un examen exhaustivo para saber cómo está el hueso. Incluso uno como periodoncista lo revisa previamente. En muchas ocasiones hacemos procedimientos quirúrgicos para devolver la encía antes del movimiento de ortodoncia. Como en muchas ocasiones le digo a los pacientes, primero vamos con el tratamiento de ortodoncia y después nos agarramos con las encías. ¿Ok? Pero mover los dientes, si el diente está sano, no hay enfermedad periodontal, no hay movilidad, no hay sangrado, posiblemente sí sea apta para ortodoncia. Ana Rojas pregunta si las personas con alguna cardiopatía tienen mayor riesgo de que se le inflamen o sangren las encías. Hay un riesgo porque estamos teniendo una mayor inflamación. Ahora, no hay un consenso que nos digan paciente con enfermedad cardíaca nos vaya a afectar las encías, pero sí un consenso que paciente con enfermedad de las encías nos va a afectar la parte cardíaca. ¿O qué es una señal? Principalmente los medicamentos que esté tomando el paciente. Okay. Porque también, más bien ocurre lo opuesto. Muchos medicamentos que toman los pacientes con antecedente cardíaco nos disminuyen la inflamación en las encías. Entonces nos enmascaran. Hay una enfermedad periodontal, pero no nos damos cuenta. De hecho, aquí hay una pregunta de Carol Porras que dice si algunos medicamentos están ligados a la inflamación o sangrado de encías. ¿Cuáles serían? Principalmente los medicamentos que tienen que ver con anticonvulsivantes. Pacientes con epilepsia hay que revisar muy bien qué tipo de medicamentos se están tomando, porque ese tipo de medicamentos sí conlleva a tener aumento de inflamación de las encías. Otra pregunta por WhatsApp. Me operaron de las cordales hace 5 días y veo como una placa blanca que está atrás. Busqué en el internet y dice que es normal, pero siento que tengo comida acumulada, aunque me cepillo. Pero el cepillo no llega hasta esa zona y me da miedo quitarme la fibrina por limpiar. Bueno, doctor Google lo hizo bien, ¿verdad? Doctor Google le dijo que adecuadamente... Aquí no falló. Ahí no falló, por lo tanto, puede tener una placa blanca porque es la fibrina que se le está formando. Sin embargo, en muchas ocasiones, la sutura que se lo colocó hace que se pegue más fácil la placa, o sea, las bacterias. Entonces, se ve blanco. Los primeros 7 días es importante que el paciente se limpie, pero no muy exhaustivo, que se limpie los dientes a la par de donde se hizo el procedimiento. Sin embargo, ya después de los 7 días, ya puede ser un poquito más agresivo con la limpieza, hacer enjuagues, ¿verdad? Eso sí, que siempre el cirujano que lo operó le dé el visto bueno de poder hacer enjuague, de poder cepillarse esa zona en específico. Ahí en pantalla aparece el número de teléfono del doctor. Si usted tiene más preguntas relacionadas a este tema, es el 7155-9777 o puede ingresar a la página dentalplazacr.com y ahí el doctor va a tomarse todo el día de hoy para responder sus preguntas, ¿verdad, doctor? Con todo gusto, Pablo, con todo gusto. ¿Lo estoy comprometiendo, no? No hay ningún problema. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Doctor, te agradezco mucho. Ahí lo vamos a estar invitando de nuevo. Te agradezco. Ya antes hablamos de un tema
y un debate. Exactamente, lo tenemos ahí ya fijo, con un café. Ya está anotado. Muchas gracias Buenísimo. por acompañarnos. A ustedes invitados, porque después de la pausa vamos a hablar de la relación entre la prediabetes y también la resistencia a la insulina con el doctor Alejandro Cobb. Así que quédese con nosotros que ya venimos con ese tema. Al volver de la pausa, la prediabetes es una condición silenciosa que muchas personas pueden tener sin saberlo. Que empieza cuando ya la glucosa está más de 100. La prediabetes casi no presenta síntomas, pero hay señales de alerta que debe conocer. Todos los detalles al volver de la pausa, aquí por Teletica. Este jueves en Los Doctores. La forma de caminar puede afectar la estabilidad de un adulto mayor, pero también puede ser una señal que podría estar relacionada con diversas condiciones de salud. Cuando tengo problemas, ¿verdad? En las rodillas, entonces más lenta, me canso más. Hay algunos que les da vértigo, que les da mareo. Desde el uso de algunos medicamentos hasta condiciones neurológicas podrían ser las responsables. Por eso queremos que aprendan a identificarlas. Los esperamos a las 10 de la mañana por Teletica. Top 7 alimentos para cuidar los riñones. Los riñones son vitales para nuestro cuerpo. Por eso le traemos el top 7 alimentos que le pueden ayudar al correcto funcionamiento de sus riñones. Número 1. Ajo. Ayuda a reducir la sal en la dieta y tiene propiedades antiinflamatorias que benefician los riñones. Número 2. Frutas como la manzana y la pera. Son ricas en fibra y antioxidantes, ayudan a reducir la inflamación y a controlar niveles de azúcar y colesterol. Número 3. Apio. Es rico en agua, tiene un efecto diurético suave, lo que favorece la eliminación de líquidos y apoya la función renal. Número 4. Sandía. Esta fruta está contenida mayoritariamente por agua, lo que favorece la eliminación de desechos a través de la orina. Número 5. Aguacate. Es una fuente rica de grasas saludables, potasio y fibra, lo que ayuda a mantener el equilibrio de electrolitos en el cuerpo y reduce el riesgo de problemas renales. Número 6. Brócoli. Su alto contenido de antioxidantes como la vitamina C y el sulforafano que pueden proteger los riñones. Número 7. Frijoles. Son una excelente fuente de proteínas vegetales y fibra que pueden ayudar a mantener una función renal saludable y reducir el riesgo de enfermedades renales. Con 34 minutos de la mañana. ¿Cuál es la relación entre la diabetes y también la insuficiencia a la insulina? De ese tema vamos a hablar a continuación con el doctor Alejandro Cobb Guillén. Él es endocrinólogo. Doctor, buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos en casa y muchas gracias nuevamente por estarnos acompañando. Gracias a usted por visitarnos de nuevo. ¿Cuál es esa relación, Doc? Claro, entonces al final la diabetes y la prediabetes, como hemos hablado en algún momento, son un grupo de enfermedades que tienen en común el azúcar alto. Lo que cambian es la causa de que lleva a las personas a tener esta enfermedad. Y la causa o la enfermedad inicial realmente es la resistencia a la insulina. Esa es la verdadera enfermedad. Aunque hay muchas causas por las cuales una persona puede desarrollar diabetes, la más frecuente es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es una condición que al final es algo que todos tenemos. Doctor, perdón, entonces primero está la resistencia a la insulina y después se desarrolla la prediabetes. Exactamente. La resistencia es lo que lleva eventualmente a la prediabetes, es un continuum de una misma enfermedad que se va manifestando de diferentes maneras. Entonces la resistencia a la insulina es una condición que precede a la diabetes incluso de 10 a 15 años. O sea, desde que yo tengo el diagnóstico de la resistencia a la insulina, tengo la probabilidad que si no hacemos ningún cambio, en algún momento, en 10 a 15 años, pueda desarrollar diabetes o prediabetes. Entonces, esta resistencia lo que significa es que mi cuerpo ocupa producir más insulina de la cuenta para mantener mi azúcar normal. El problema es que llega cuando su cuerpo ya no puede producir esa cantidad excesiva de insulina, que no logra vencer la resistencia y empieza a subir los niveles de azúcar, que es lo que me lleva a la diabetes. Pero en todo este proceso de daño del páncreas, este exceso de insulina genera otros cambios en el cuerpo y daños
que eventualmente es lo que enferma a las personas. Y por eso es que vemos que los pacientes con diabetes no solo tienen problemas de azúcar, tienen problemas de presión arterial, tienen problemas de colesterol o tienen hígado graso, que todo va de la mano a la resistencia a la insulina. O sea, la resistencia a la insulina es la principal causa que lleva a todas las enfermedades metabólicas. Doctor, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles son esas señales que uno puede, porque sería bueno saber uno antes de ser prediabético, a qué es resistente a la insulina? Claro, entonces la resistencia a la insulina muchas veces no es un síntoma característico. Cuando ya hay una resistencia muy marcada, uno puede ver algunos cambios físicos, que tal vez lo más característico, pues algo que llamamos la acanthosis nigricans, es esa coloración más oscura que podemos ver en el cuello de algunas personas. También puede generar acrocordones, que son los que llamamos también cabecitas de vena, que son esas manifestaciones clínicas que da el exceso de insulina. Pero la insulina, como no solo actúa en el azúcar, sino que afecta a otras partes del cuerpo, se puede manifestar por otras alteraciones hormonales. Entonces me puede dar alteración en el ciclo menstrual, que es lo que se asocia al ovario poliquístico. Entonces una manifestación de resistencia a la insulina también puede ser el ovario poliquístico, y otras efectos que tiene la insulina en el cuerpo es que la insulina estimula la ganancia de peso. Entonces ganar peso también puede ser una manifestación de resistencia a la insulina, y el problema es que eso va de la mano, porque la resistencia a la insulina que me estimula la ganancia de peso, el exceso de peso genera más resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Produce más insulina, gana más peso, más resistencia, y eso hace que la gente vaya ganando peso, va aumentando su resistencia, que llega a un punto que no la puede vencer y me vuelvo diabético. Doctora, ¿hay algún examen que le diagnostique a uno cuál es su estado de la insulina hoy? Exacto, bueno, uno puede medir la insulina en sangre, pero como la insulina es muy fluctuante porque depende si comí o no comí, uno puede o medirla en ayunas, que lo normal sería que uno tenga menos de 12, más de 15 hablamos que ya es resistencia, que ocupa producir mucha insulina en ayunas. Pero la forma más sencilla es ver una relación entre el azúcar y la insulina, que es el índice de HOMA. Entonces un índice de HOMA, esa relación, si está menos de 2.5 es lo normal. A partir de 3 es que ya hablamos de una gran resistencia, entre 2.5 y 3 es la zona gris, pero al final es un continuo. Como vimos, es algo que todos tenemos, no es que yo tenga o no tengo, es cuánto yo tengo. A mayor nivel de resistencia, más riesgo de complicaciones; a menor nivel de resistencia, no es que a partir de 12 ya 3 es malo, 2 es bueno, es un continuo. Si usted tiene preguntas sobre este tema, recuerde que puede hacerlas por medio de WhatsApp al 6477-7778, y ya casi en unos minutitos vamos a abrir el consultorio para que el doctor responda esas preguntas que usted tiene sobre este tema. Así que vamos a ver a continuación también qué dice la gente sobre este tema. Bueno, lo tengo conocimiento porque mi papá era diabético. Entonces, tenemos que cuidarnos mucho, porque si no empezamos con esa prediabetes, que empieza cuando ya la glucosa está más de 100. Bueno, que es una enfermedad que se está apenas iniciando y que es preventiva. En este campo he sido como muy cuidadosa en eso. Como le digo, es lo que he escuchado y lo que yo hago. Me gusta mucho hacer ejercicio, trato de no comer frituras, horas de comida así como muy puntuales, no comer muchas harinas como antes, que comía mucho espagueti. Ya eso ya yo lo dejé, el espagueti que me encantaba, el pan también. Entonces yo bajé mucho la intensidad de pan, arroz, todas esas cosas, frituras. No soy de comer confites ni muchos dulces, como tampoco muy poco carbohidrato. Entonces generalmente la manejo como en 88, 86. Cero azúcar, porque el azúcar es súper dañino para la salud. Y también las harinas. ¿Sí? Incluso yo soy una diabética, pero controlada, porque ya gracias a Dios con los cambios que hice de alimentación, de ir a caminar, de tomar agüita, entonces gracias a Dios me redujeron más bien la insulina, que me inyectaba 2 veces por día, y me quitaron la metformina. Entonces sí se puede. Generalmente me hacen los exámenes cada 6 meses. Cuando el doctor me pone la cita, ahí estoy bien. Tengo mi mamá y sí, solo mi mamá y mi hermana, creo que sí, las dos están ellas con diabetes. La relación entre la prediabetes y también la resistencia a la insulina. Ese es el tema que estamos desarrollando con el doctor Alejandro Kopp,
Guillén, así que haga sus consultas por medio del 6477-7778 o ya casi nos puede llamar para el consultorio. Doc, la gente hablaba mucho de la alimentación. ¿Es un detonante o este tema de la resistencia a la insulina, la prediabetes, es más genético? Hay un componente de ambas cosas. Entonces, si hay una predisposición genética que se asocia a algún comportamiento ambiental que hace que esto vaya progresando. Entonces, la resistencia empeora por genética y por la edad, pero también se puede modificar por los hábitos. Entonces, una mala alimentación aumenta la resistencia a la insulina, la falta de ejercicio, el fumado, algunos medicamentos, todo eso hace que la gente tenga más resistencia. Entonces, uno siempre tiene cierto grado de resistencia, sensibilidad a todas las hormonas, pero estos cambios ambientales, que es lo que uno puede modificar, me puede aumentar la probabilidad o no de progresar de la enfermedad. Entonces, la alimentación es algo que tenemos para manejar y por eso somos tan insistentes los médicos en hacer actividad física, buscar comer mejor, lograr perder peso, que son las intervenciones que más me pueden ayudar a mejorar la resistencia a la insulina sin necesidad de un tratamiento farmacológico. ¿Y si es reversible? Entonces, al final sí mejora. Entonces, es una condición crónica, no es algo que se cura, pero que se controla. Entonces, hay muchas personas que tienen resistencia a la insulina que con solo buenos hábitos evitan progresar a diabetes, o incluso hay personas que son diabéticas, pero con buenos hábitos son lo suficientemente potentes para normalizar sus niveles de azúcar en ausencia de un tratamiento médico. Entonces, sigo teniendo la condición, pero la logro controlar con buenos hábitos. Obviamente, entre más avanzada es la enfermedad, más es el cambio que tengo que hacer. Pero a veces la gente espera hacer cambios mágicos para ver una mejoría y no necesariamente. A veces con cambios pequeños en los hábitos, pérdidas de peso pequeñas, una pérdida de peso de un 5% disminuye la probabilidad de progresar a diabetes hasta un 58% en los próximos 5 años. Doctor, y eso es lo que quería saber, después de la resistencia a la insulina, la prediabetes y ya la diabetes en sus grados, ¿cuánto tiempo pasa? Entonces, en promedio, si uno no hace ninguna intervención, desde que uno puede documentar la resistencia a la insulina, aproximadamente entre 10 a 15 años es lo que la persona desarrolla la diabetes. Como todo, depende de sus hábitos, pero aproximadamente la gran mayoría de las personas, si no hacen ninguna intervención, entre 10 a 15 años, van a desarrollar la resistencia a la insulina, la diabetes. Entonces, uno empieza con resistencia a la insulina, que es ese cambio bioquímico de la insulina, que todavía logra vencerse, entonces mantengo niveles normales. Pasa a síndrome metabólico, que es cuando ya veo la prediabetes, o sea, niveles más altos de azúcar, sin llegar a diabetes. Cuando yo elevación de la presión, elevación de los triglicéridos, que si no hacemos ninguna intervención, diabetes, hipertensión, dislipidemia, hígado graso, etcétera, el resto de condiciones. Y más adelante, enfermedad cardiovascular. Doc, es rapidísimo entonces, porque de la resistencia a la insulina a desarrollar ya diabetes pasan 15 años se va así. Claro, y a veces el diagnóstico puede ser incluso en la juventud, en la pubertad, ya hay personas que manifiestan resistencia a la insulina y por eso cada vez vemos más temprano personas con diabetes. Antes solo uno veía adultos mayores, ahora gente de 20, 30, incluso adolescentes tienen diabetes. Y usted en su consulta, que yo sé que usted trabaja en el Hospital San Juan de Dios y también en su clínica privada, ¿usted sí ha visto ese aumento de gente prediabética o resistente a la insulina más joven en comparación a años anteriores? Claro, antes era algo anecdótico ver adolescentes incluso con diabetes, ahora es algo bastante frecuente. Y si uno ya ve estudios poblacionales, 1 de cada 3 personas ya tienen resistencia a la insulina. ¿Y usted lo liga a qué, doctor? Probablemente a los malos hábitos y a la misma ganancia de peso, que es parte de lo difícil porque la misma enfermedad genera ganancia de peso y por eso se vuelve como una bola de nieve, un círculo vicioso que cuesta sacar. Pero si hacemos lo suficientemente o el esfuerzo grande para lograr mejorar o bajar de peso, muchas veces mejora la resistencia a la insulina y por eso somos tan insistentes con el peso, que es de las mejores intervenciones que me puede mejorar la condición. Porque imagínese un muchacho de 25 años resistente a la insulina, con problemas de obesidad, eso quiere decir que a los 40 ya es diabético. Hay una muy alta probabilidad de que desarrolle diabetes. Exacto. El problema es que es difícil perder peso. Para nadie es un secreto perder peso. Que uno dice es una pérdida pequeña, 5% para evitar diabetes. Pero la probabilidad de que una persona con una obesidad mórbida logre perder un 5% de su peso corporal es más o menos 1 de cada 12 personas. Entonces se vuelve frustrante porque es una enfermedad. No es que yo no quiera perder peso, es que mis mismas hormonas hacen que yo gane peso más fácil. Y no es que mi insulina esté mal, es que la insulina evolucionó para ayudarme a ganar peso porque la ganancia de peso años atrás era un mecanismo de supervivencia. Nada más que la sociedad progresó más rápido que la biología y eso que antes me ayudaba a sobrevivir, ahora me está enfermando. Entonces cuesta tanto porque estoy luchando contra la naturaleza de mi cuerpo de hacerme ganar peso. No, y me encanta que usted lo diga porque a veces uno relaciona el peso o la gente lo relaciona con lo estético, ¿verdad? Con verme bonito, con verme bonita. Pero cuando uno escucha todo esto, va más allá de eso, ¿verdad? Por supuesto, entonces mantenerme saludable. Doc, son las 10:46 de la mañana, vamos a ir a una pausa pequeña,
pero regresamos con el consultorio, así que prepárese desde ya a enviar sus consultas a los teléfonos que aparecen aquí en pantalla. Ya venimos. Cuando regresemos. La prediabetes es una condición silenciosa que muchas personas pueden tener sin saberlo. Que empieza cuando ya la glucosa está a más de 100. La prediabetes casi no presenta síntomas, pero hay señales de alerta que debe conocer. Ya casi volvemos con más. Somos los doctores, por Teletica. Detrás de cada diagnóstico hay una persona, una familia y una historia que merece ser contada. En Los Doctores queremos darle voz a quienes han enfrentado la enfermedad con valentía, a quienes han recorrido caminos difíciles y hoy inspiran con su ejemplo. Si usted o alguien cercano ha vivido una historia de lucha, superación o esperanza relacionada con la salud, queremos contarla. Si le gustaría ser parte, puede enviarnos su historia al correo tracy.rodriguez@teletica.com y de este modo ayudarnos a ponerle rostro humano a la salud. Muchas gracias por continuar con nosotros y ahora seguimos con el consultorio. Primera pregunta de WhatsApp. Mi consulta es que no puedo normalizar mi diabetes. Siempre me amanecen 200 o más. Me inyecto insulina 2 veces al día, en las mañanas 30 y en las noches 16. ¿Qué puedo hacer de más? Entonces, sí, manejar la diabetes es algo que es complicado. Al final de cuentas es una enfermedad que es progresiva, cada vez nos va costando más. Entonces, obviamente los buenos hábitos es la mejor intervención. A veces hay que ver si hay algo que podemos mejorar en la dieta, en el ejercicio, pero si no está siendo suficiente, el plan es progresar a un tratamiento todavía más estricto. Para diabetes cada vez se aplican más medicamentos, hay intervenciones buenas, potentes, que uno puede combinarlos ya sea con más insulina o con tratamientos novedosos. Entonces, si no está llegando a la meta, uno tiene que ser más agresivo con el tratamiento. Dejarlo igual es un error que más bien eventualmente lo va a llevar a complicación. Entonces, sí le recomendaría consultar a su médico porque ocupa ajustar el tratamiento. Tengo 28 años y cuando como en ayunas, siento que me voy a desmayar. ¿Eso es un pico alto de glucosa? Más que un pico alto de glucosa, a veces pueden ser lo que llamamos hipoglicemias reactivas. También el pico de glucosa o de insulina sí se asocia a fatiga, sensación de cansancio, pero si es algo muy inmediato, incluso con sensación de desmayo, sudoración fría, muchas veces es lo que llamamos una hipoglicemia reactiva, que es un marcador también de riesgo de esas enfermedades metabólicas. Entonces, cuando yo como, hago un pico de glucosa porque ya mi insulina no funciona muy bien, pero como todavía tengo cierta función, eventualmente baja y ese cambio brusco en los niveles de azúcar a veces da esos síntomas. Entonces puede ser un marcador de mayor riesgo de enfermedades metabólicas. Jennifer Corrales, buenos días desde Coronado. Hola Jennifer. Buenos días, don Pablo. Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, es para los niveles de azúcar, porque es que he estado mal y ahí ya 51 años. Ajá. Y tengo una hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Una hiperplasia suprarrenal congénita? Sí, doctor. Ok. Continúe con su consulta, doña Jennifer. Sí, ¿para cuántos los niveles que se puede tener de azúcar? Ok, bueno, al tener una condición específica suya realmente no cambia el diagnóstico de diabetes. Nada más que el problema que ella tiene es una enfermedad frecuente, muchas veces subdiagnosticada, que tiene errores en la producción de ciertas hormonas en las adrenales. Entonces el problema de ese tratamiento es que muchas veces ocupa la sustitución de ciertas hormonas como cortisol. Entonces esas personas que tienen hiperplasia suprarrenal congénita sí tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes por el mismo tratamiento que se le estamos otorgando, pero el diagnóstico es el mismo. Entonces un valor arriba de 100 en ayunas es un valor anormal que llamamos prediabetes y a partir de 126 llamamos diabetes. Entonces por tener una condición diferente no cambia el diagnóstico de diabetes como tal. Nada más que la condición que ella tiene sí le predispone a mayor riesgo probablemente por el tratamiento farmacológico que ocupa para controlar su enfermedad. Una pregunta por WhatsApp dice, tengo días de sentirme mal con sudores fríos, ganas de vomitar y cansancio. Tengo un examen de sangre que sale la glicosilada. Ajá, en 6. Okay. ¿Eso es prediabetes? Entonces, la glicosilada es otra forma de analizar los niveles de azúcar en sangre. Es otro examen que se puede utilizar adicional a la glicemia para diagnosticar o darle seguimiento a una persona.
La hemoglobina glicosilada es un examen que lo que quiere traducir es el promedio de azúcar de los últimos 3 meses. Entonces, una hemoglobina glicosilada arriba de 5.6 habla de prediabetes, arriba de 6.5 habla de diabetes. Entonces, sí, es ya un promedio, está teniendo niveles de azúcar más altos que lo que debería tener una persona saludable. Igual, como todo, algunos exámenes tienen sus diferentes interpretaciones, pero en resumidas cuentas, sí tienen niveles más altos en promedio. Y desde Cartago vamos a recibir a don Federico Quiroz. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Adelante con su consulta. Mire, es que es una consulta, bueno, no sé si decirle poco ortodoxa, pero resulta que yo tengo un peso de 110 kilos. Y siempre me dicen a mí, vaya al doctor porque ese peso no es adecuado. Pide la diabetes, vea esto. Entonces, en una que otra ocasión me da migraña, dolor de cabeza, y llego al doctor y me dice, pues está bien, nada más tiene que bajar de peso. Entonces, se lo dicen tantas veces a uno que uno prontamente termina creyéndolo, ¿verdad? No, pero yo me mentalizo y digo, no, yo estoy bien. Y siempre me ha dicho el doctor, usted está bien de salud, en tiroides y todo el resto de cosas. ¿Hasta qué punto es creérselo? Hasta que ya uno le dé, ¿me entiende? No voy a dejar que el peso se me suba más de la cuenta, voy a procurar bajar más. Me lo he dicho en 2 ocasiones. Pero hasta qué punto la gente es incómoda porque lo ve uno o delgado o grueso, ¿verdad? De eso estamos. Uno tiene, ¿en qué momento uno tiene que dejar de creer? Entonces, sí, el peso es todo un tema porque... Muchas gracias, don Federico. Sí, muchas gracias, don Federico. El problema del peso en sí es una misma enfermedad, porque al final depende de muchas de condiciones hormonales y sabemos que perder peso cuesta, pero sabemos que el exceso de peso se asocia a mayor riesgo de esas enfermedades. Como todo, no todas las personas que tienen exceso de peso van a tener alguna enfermedad metabólica, pero el riesgo es más alto. Como estamos hablando, 1 de cada 3 personas tiene resistencia a la insulina, pero si tenemos exceso de peso, la probabilidad de tener resistencia es un 70%. Entonces puede ser que en este momento está sano porque tal vez está joven o su páncreas dichosamente todavía tiene esa capacidad de vencer la resistencia a la insulina, pero si no hacemos ninguna intervención, al tener exceso de peso hay mayor riesgo que eventualmente progrese. Entonces el plan es ojalá no esperar a ser diabético o a ser prediabético para hacer alguna intervención, más bien de forma temprana. Intentar perder peso es algo que le puede ayudar a prevenir la diabetes. Nada más que igual, como decimos, es difícil perder peso, pero si hace ejercicio y hace dieta, aunque no logre perder peso, eso también le ayuda a prevenir la diabetes. Entonces no menosprecie los buenos hábitos, que yo sé que a veces uno se frustra porque hace todo el esfuerzo y el peso no baja, pero esos buenos hábitos, aunque uno no sienta esa recompensa en el número del peso, sí le da más salud. Entonces no menosprecie los buenos hábitos, siempre es una gran ayuda. No, y además ustedes como médico a uno siempre le calculan el peso ideal o donde en el rango en el que uno debería estar, que creo que es lo recomendable y lo que uno debería seguir, ¿no? Más o menos. El peso ideal al final es muchas veces un mito, es un error, porque muchas veces ese peso ideal lleva a hacer una pérdida de peso muy, muy grande que no siempre es real o no siempre es sostenible. Y lo más importante es que no necesariamente ocupa hacer una gran cantidad de peso. Porque si nos basamos en el peso ideal, en el peso normal, que es llegar a un índice de masa corporal de 25, genera tanto esfuerzo o fracaso, porque hay que hacer tantos cambios que no es sostenible, que la gente termina abandonando. Y a veces no ocupo perder 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos para llegar a estar más saludable. A veces con pérdidas de peso pequeñas, 5, 7%, que después ser 5, 6, 7 kilos, sí me da mucha salud. Claro, si yo logro perder 20, por supuesto, pero la probabilidad de yo llegar a ese peso es muy difícil. Como estábamos hablando previamente, una persona obesa, para llegar a ese peso ideal, la probabilidad es 1 en 1290. O sea, es muy difícil y por eso enfocarse en ese peso ideal no necesariamente, o si ya lo ocupo porque tengo una enfermedad que me está enfermando y me está lastimando, ocupamos apoyo médico para lograr hacer esa pérdida de peso, que sí se puede con intervenciones. Y ahora vamos a hacer contacto hasta Acerrí con doña María Isabel. Buenos días. Buenos días, Pablito, y buenos días, doctor. Bendiciones para los dos. Amén. Mi consulta es la siguiente. Bueno, yo salí prediabética hace como 2 añitos. Yo tengo 65 años y resulta que, bueno, el doctor dice que yo manejo la diabetes muy bien. Bueno, 108. Bueno, yo no tomo azúcar, sí, de vez en cuando me da por comer algo dulce. Entonces, yo quería ver qué me recomienda el doctor, porque hay veces sí me siento como así, como media cansadita y así. Entonces, para ver qué me aconseja el doctor, si está bien o está mal.
Muchas gracias, un abrazo, doña María. Muchas bendiciones, buenos días. Bueno, muchas gracias, doña Isabel. Entonces, bueno, primero felicitarla, como hacemos, lo está logrando con buenos hábitos. Entonces, al final la prediabetes es una condición previa a una enfermedad que es la diabetes. Entonces, prediabetes es una condición en la cual nada más nos pone en riesgo que nos podemos enfermar. Pero en este momento todavía estamos manejando glicemias que no me están dañando mi cuerpo. Entonces, incluso aunque uno no pueda a veces mejorar, con solo no progresar, también es una gran ayuda. Pero a veces, como decimos, es una enfermedad, a veces yo hago todo el esfuerzo, me cuido con las comidas y hago ejercicio y esto está progresando. Eventualmente está el tratamiento farmacológico que también me podría ayudar, pero si lo podemos lograr con buenos hábitos, al final es una muy buena intervención. Vamos a poner en pantalla, están los números del doctor. El teléfono es 2253-6440 o el 8616-2878, que es Clínica Los Yoses. Exacto. Al otro lado de San José. Ahí pueden visitar al doctor. Doc, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que su mensaje final para toda esa gente que está en la lucha, porque es una lucha, ¿verdad?, mantener la diabetes. Exactamente, al final esto es una enfermedad, no es que uno quiera o no quiera, es que yo tengo una condición que me predispone, que tengo que hacer tal vez un esfuerzo más grande si yo tengo resistencia a la insulina que si no la tuviera. Pero no hay que menospreciar los buenos hábitos que sí me dan ventaja, si logramos perder peso todavía hay más beneficio, pero no menosprecien los buenos hábitos, no se descuiden, eso es una enfermedad muy prevalente y se puede prevenir, entonces siempre vale la pena tener cuidado para no enfermarnos. Que sea por la salud, no solo por lo físico, ¿verdad? Exactamente. Lo más bonito está por dentro. Así que muchas gracias, Doc. Ustedes más bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Recuerden que pueden repasar este programa en teletica.com o también en YouTube. Ahí ponen Los Doctores Teletica y les salen todos los episodios, más de 250. Así que muchas gracias por acompañarnos y los dejamos con Calle 7 Informativo aquí en Teletica. Hasta luego.